Estamos con alegría celebrando esta fiesta de San Expedito y me interesa señalar, ¿no?, cómo San Expedito se ha hecho presente, podemos decir, con esta gran gracia y bendición que es el buen tiempo, ¿verdad? Creo que todo el mundo estaba viendo el pronóstico y rezando que se corra la lluvia. Y fíjense, ¿no?, anoche una hermosa fiesta también en Piquilipi, se hizo la vigilia, ¿no?, con procesión, misa, un festival, y hoy también acá, ¿no?, poder celebrar la devoción a este gran santo. Conocemos la vida de San Expedito, escuchamos de inicio un poco el relato. Es el santo, ¿no?, el santo del hoy. Pero la perspectiva, ¿no?, que tenemos que tener sobre el hoy es el hoy, fíjense ustedes, que Dios quiere para nosotros. No nosotros apurarlo a Dios con el hoy, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que respetar los tiempos de Dios, ¿sí? Entonces San Expedito nos enseña el que vivamos el hoy con Dios, en Dios, para que Dios pueda corresponder a todo aquello que nosotros necesitamos, ¿no? Un poquito esa enseñanza, me parece, la tenemos que tener bien clara, ¿no? En estos tiempos modernos que nosotros vivimos, donde todo queremos rápido, que sea inmediato, que sea ya, no es por ese lado, ¿no?, la característica de San Expedito, sino, fíjense, el hoy de San Expedito se refiere a su conversión, a su bautismo, a seguirlo a Jesús, a decir, bueno, a partir de hoy lo sigo a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Necesitamos, delante de tantas tentaciones, de tantos, ¿no?, de tantas, vamos a decir, tentaciones modernas, formas modernas, muchas veces de querer librarse del problema, tenemos nosotros que pensar en la realidad de nuestra fe. Quería un poquito, en relación a eso, con la lectura del Evangelio que hemos tenido, vamos a verlo como un regalo de San Expedito para nuestra vida de fe, para nuestra espiritualidad, la palabra que San Expedito nos da en este día. Y es, fíjense ustedes, empezando con el inicio del Evangelio, saber que a pesar de las pruebas de la vida, de nuestras tribulaciones, enfermedades, situaciones difíciles, problemas familiares, y que muchas veces todo eso nos agobia, nos cierra la mente y hace que no sintamos la presencia de Dios, ¿no? Uno sufre, pasa necesidades y muchas veces nos podemos llegar a preguntar, ¿dónde está Dios, Señor? ¿Dónde estás? ¿No? Y vemos, ¿no?, en la primera parte del Evangelio que Jesús se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no lo percibían. No percibían la presencia del Señor porque estaban agobiados, preocupados de más con el asunto que ellos tenían que haber resuelto. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Nos quedamos tan agarrados a este problema, a esta situación, que no lo vemos a Dios, que no vemos la presencia de Dios. Dios que está permitiendo esta situación en mi vida, por un lado, para que yo me acerque a Él, por otro lado, para fortalecerme en la fe, una prueba que Dios permite en mi vida para después darme una gracia y una bendición. Nosotros tenemos que tener esa mirada sobre esos momentos difíciles de nuestra vida y tener certeza, como dice el Evangelio, que Jesús siempre está cerca y siempre camina con nosotros, ¿no? Nosotros seres humanos a veces somos sensibles de más, estamos en esa sensibilidad y a veces las diferentes situaciones de la vida nos llevan a tener aquel pensamiento de estos discípulos de Emaús.
nosotros esperábamos, yo pensaba que, ¿no? A veces nos quedamos en esa situación y nos olvidamos que Dios es el Dios todopoderoso, que Jesucristo es el que derramó su sangre, el que murió en la cruz, y es el que al tercer día resucitó. Es el Dios todopoderoso al cual los santos, ¿sí?, o hombres y mujeres, creyeron, confiaron, siguieron, no se decepcionaron y hoy los tenemos como santos, ¿no? San Expedito, ¿sí? San Expedito en su época era época de persecución. Ser cristiano significaba riesgo de muerte, más todavía porque él era un soldado del ejército romano. Y si él se bautizaba y descubrían que era cristiano, venía la muerte de manera inmediata. Pero fíjense a él, a San Expedito no le importó los riesgos que tenía que correr porque se bautizaba, porque era un buen católico, sino que a él le importaba el premio que Dios le iba a dar. Así es como San Expedito nos da testimonio de no olvidarse de uno mismo y acordarse de Dios. Que Dios sea el que tenga prioridad en nuestras vidas. Y para eso nosotros necesitamos, como le ha sucedido a estos discípulos de Maús, conocer las Escrituras, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dice, fíjense esto, ¿no? A veces uno sufrimos, pasamos por esta enfermedad, por esta situación difícil. Y Jesús le dice, ¿no era necesario que yo soportase todos esos sufrimientos para entrar en la gloria? Bueno, lo mismo se aplica para nosotros. ¿No es necesario que nosotros pasemos por estas pruebas de la vida para poder recibir las bendiciones de Dios? Eso es algo que no nos tenemos que olvidar. La Iglesia todos los años, celebrando la Semana Santa, fíjense ustedes, la Semana Santa pasa por la cruz y termina en la resurrección. Bueno, esa es nuestra vida. No querramos una vida sin cruz, sin sufrimiento. Nadie tiene que hacer sufrir a nadie, primera cosa. Pero bueno, lo que venga, cargarlo, ¿sí? Así como Jesús cargó la cruz, siguió, ¿sí? Fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. No tenerle miedo a lo que Dios coloque en nuestro camino, porque somos pecadores y es necesario que seamos purificados. Les decía, por eso es necesario leer las Escrituras, venir a la misa principalmente, ¿no? Estar siempre en misa, escuchar la palabra de Dios que nos enseña todo lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también, fíjense, se le abrió los ojos a estos discípulos, recibieron la gracia de Dios con el símbolo que Jesús partió el pan, dice. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan, ¿no? Partir el pan es la Santa Misa, donde uno distribuye la Eucaristía como alimento espiritual. Y es ahí donde el Padre del Cielo nos reconoce como sus hijos. Siguiendo la imagen de San Expedito, podemos decir nosotros entonces que lo que cautivó a San Expedito de poner en riesgo su vida en aquella época fueron las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que fue la promesa de la vida eterna. Nosotros, para que no suframos inútilmente, digamos, los sufrimientos de la vida, nosotros necesitamos
focalizarnos en la salvación, en la vida eterna. ¿De qué sirve, dice el Señor Jesús, ganar el mundo entero? ¿De qué sirve tenerlo todo si pierdo mi alma? Si no lo tengo a Dios. Porque no, la experiencia de la vida nos muestra que en algún momento no va a llegar la hora, no, la muerte, la partida de este mundo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la muerte no tiene la última palabra, que después de la muerte viene la resurrección. Y fíjense ustedes qué lindo el credo, como lo vamos a rezar ahora. Nosotros decimos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección, creo en la vida eterna. ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo en la vida eterna? En la vida después de la muerte, la vida junto a Dios. Bueno, ahí tenemos que focalizar. Entonces todo esto que nos toca pasar, que nos toca sufrir, cargar, bueno, Señor, si tú lo permites, tú sabes por qué. Señor, soy pecador. Señor, te lo ofrezco por mis hijos. Fíjense ustedes cómo ese dolor, ese sufrimiento se transforma en oración, como un ungüento que pasa por nuestra alma, por nuestro corazón. Y eso, en vez de enojo o rebeldía, se transforma en gracia de Dios. La gracia de Dios que viene en nuestro auxilio. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y como San Expedito, y como dice hoy la palabra, va a arder nuestro corazón. Vamos a sentir la presencia de Dios que nos acompaña, ¿sí? Por eso, en este día que celebramos a San Expedito, vamos a pedirle al Santo que nos ayude a renovar nuestros buenos propósitos como hijos de Dios, como bautizados, ¿sí? Que nos enseñe a darle valor a nuestra fe. La fe nuestra costó la sangre de Cristo. La fe nuestra costó la sangre de los apóstoles. La fe nuestra costó la sangre de los primeros mártires que fortalecieron a nuestra iglesia. La fe nuestra costó la sangre de los misioneros que vinieron. La fe nuestra costó el sudor y cansancio de nuestros antepasados. Ustedes capaz que a veces escuchan, comentan, no, porque mi abuelita, mi bisabuela, y cuentan historias, ¿no?, en relación a la fe de ellos. Bueno, ese sacrificio que ellos han pasado es para la fe que ustedes tienen hoy. Por eso, como decía el Papa Francisco, con la fe no se negocia. Que San Expedito nos ayude a darle valor a nuestra fe, a la libertad religiosa que tenemos hoy. Nos podemos reunir, vinieron en caravana, gritando, ¡viva San Expedito! Estamos acá. Fíjense, habrán visto en muchas noticias los hermanos nuestros perseguidos, muertos en Nigeria, en Asiria, los misiles que caen allá por Tierra Santa. Fíjense, ellos no viven una libertad religiosa. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos seguir libres. ¿Sí? Por eso, darle valor a nuestra fe, pedirle a San Expedito como él, ¿sí?, que dio su vida para no perder la fe, que cada día demos nuestra vida a Dios para que nuestra fe crezca. Amén.